Buenas tardes, mi nombre es Jorge Abraham Alonso Pérez. En este video voy a resolver el ejercicio de la tarea 1 de la materia electrónica. Mi matrícula es 1942660. El problema se presenta de la siguiente manera. Nos dice que el voltaje de la batería E es igual a 12 voltios y su capacidad es de 100 watts hora. La corriente promedio de la carga debería de ser de 5 amperios. El voltaje de entrada al primario del transformador es de 120 volts a una frecuencia de 60 Hz y la razón de vueltas del transformador es N igual a 2,1. Calcule el ángulo de conducción del diodo, la resistencia limitadora de la corriente, la potencia PR de la resistencia, el tiempo de carga en horas, la eficiencia N del rectificador y el voltaje pico inverso del diodo. A continuación vamos a armar el circuito, el cual ya lo tenemos aquí implementado en el simulador Multisim, la versión 14.2. Y pues aquí implementamos la fuente de voltaje 120 volts, voltaje eficaz, la frecuencia de 60 Hz, el transformador con su relación 2,1, la resistencia de 100 ohms, este diodo virtual y nuestra fuente de voltaje de 12 volts. Después implementamos los osciloscopios. Uno va a estar registrando la señal del diodo y la señal de la resistencia, y el otro va a registrar la señal de la resistencia en comparación con la de la fuente de voltaje. Ya en los cálculos vamos a calcular el voltaje en el secundario. Este es igual al voltaje pico entre la relación del transformador, que es igual a 2. Es 120 sobre 2 es igual a 60 volts. Después calcula el voltaje máximo en el secundario, que es raíz de 2 veces el voltaje en el secundario, que es 84.85. Después tenemos que calcular el ángulo de inicio de conducción. Lo podemos calcular en radianes o en grados. Para calcularlo en radianes, por defecto, el resultado que nos devuelva en este software de matemáticas simbólicas, pues va a ser en radianes. Entonces, para calcular alfa, que es el ángulo de inicio de conducción, es el seno inverso del voltaje de la pila, de la batería, entre el voltaje máximo, que es igual a 0.1419 radianes. Y si se desea convertir a grados, se multiplica por 180 y se divide entre pi, que nos da 8.13 grados. Después vamos a calcular el ángulo de conducción, y en radianes es pi menos alfa, que es el que calculamos anteriormente, pero en radianes, y nos da 2.999 radianes. Y para calcularse en grados se hace la misma conversión que en alfa y se multiplica por 180 y se divide entre pi, y nos da a 171.86 grados. Después, para el inciso A, se va a calcular el ángulo de conducción del diodo, y de nuevo esto se puede calcular en radianes o en grados. En radianes es la diferencia de beta menos alfa, que es 2.85, y si se desea en grados, pues es este resultado, pero se multiplica por 180 y se divide entre pi, y nos da 163.73 grados. Después
nos pide calcular la resistencia limitadora de la corriente, que esto es la corriente en función de omega t, que es igual al voltaje máximo por el seno de omega t menos el voltaje de la batería sobre la resistencia. La ecuación de la corriente instantánea va a ser en el intervalo de alfa y beta. Entonces, después calculamos la corriente directa, la corriente en CD más bien, que es igual a 1 sobre 2 por pi multiplicado por la integral evaluada en alfa y beta de la corriente, la corriente en función de omega t por la derivada de omega t. Después, este nos da un resultado de 5 y se va a desear despejar o resolver para r, ya que es la variable que deseamos obtener el resultado. Entonces se utiliza este comando que es sol como r y float, que es para determinar que el resultado nos los dé en punto flotante y no en enteros. Y el coma 4 son los decimales, son los números que se van o sea, el número que se va a limitar la operación. En este caso es 4 números, 4 valores, es 1, 2, 3, 4. Y aquí podemos observar nuestro valor de la resistencia en ohms. Después nos pide calcular la corriente eficaz que circula por la batería. Para eso se va a establecer la ecuación que ya se había mencionado. Y esta va a ser igual a la raíz cuadrada o todo elevado a un medio de 1 sobre 2 por pi por la integral de la corriente en función de omega t elevado al cuadrado evaluado en alfa y beta. Esto nos da un resultado de 8.2122, ya más los decimales. Y después nos pide calcular la potencia por la resistencia, que es la potencia por la resistencia es igual a la corriente eficaz elevado al cuadrado por la resistencia. Esto nos da un resultado de 287.0323 watts. Después, en el inciso D, nos pide calcular la potencia de la corriente directa entregada por la batería. Esto es, la potencia de la corriente directa es igual al voltaje de la batería por la corriente directa. La corriente de CD. Esto es igual a 60. Después vamos a calcular la capacidad, que esto es igual a H sub 0 por la corriente entregada, la corriente directa. Entonces, como este valor ya se tiene, lo que se desea hacer es despejar la H sub 0. Entonces se va a volver a utilizar el comando de solve para despejar H sub 0 y nos va a desplegar este valor, que es 5 tercios o 1.666. Y este valor las unidades van a ser horas. Después, para calcular la eficiencia, este va a ser igual a la potencia de la corriente directa sobre la potencia de la corriente directa más la potencia de la resistencia. Esto nos va a dar un resultado de 1.1729, o de otra manera es 17.29%. Después, el voltaje pico inverso va a ser igual a menos, entre paréntesis, el voltaje máximo más el voltaje de la batería, que esto va a ser igual a menos 96.85. Y una vez acabado todo, establecemos nuestra tabla de resultados y podemos ver que aquí obtenemos los resultados de cada inciso que se pidió. Y como conclusiones es que se puede apreciar que el círculo adquiere las características de un circuito recortador. Entonces aquí, si nos vamos a la simulación, le damos a ejecutar.
podemos ver cómo es la señal de entrada, que la que es color celeste es la del diodo y la que es de color rojo es la de la resistencia. Después, en este osciloscopio podemos ver la señal de entrada, que es la que está en color celeste, que es la de la resistencia, y la que está en color rojo la que está en color celeste es la resistencia en comparación con la tierra, y la que está en color rojo es la de la resistencia de su entrada comparada con su salida. Y bien, eso sería todo por este ejercicio. Muchas gracias por su atención.